Bueno, espero que esto arregle la situación. Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar desde aquí. Y voy a tratar de llegar lo más posible a tratamiento. ¿Se acuerdan de esta paciente que estábamos comentando un estudio de Barcelona? Este se llama test de Barcelona. Este test examina estos dominios. Muy bien. Bien, entonces, estos son los dominios que examina este test: lenguaje, orientación, cálculo, praxis, repetición, denominación. Se le hizo este test a esta paciente que recuerdan que hablamos de que tenía estas alteraciones de escribir cerca del modelo, de escribir una sustitución pequeña de letras, y que su problema estaba en el contenido de, tener dificultades para escribir el sistema grafémico de lo que mira. Entonces, esta es una alteración de la seriación, control práctico, visual, control del mecanismo grafomotor y control sinestésico se llama. Entonces, hablamos de que algunos pacientes pueden tener este inicio de un deterioro del comportamiento leve, que es una forma también de inicio de demencia del tipo Alzheimer también. Bien, este es el resumen de esa paciente que acabo de enseñarles, donde se ve pues los diferentes elementos que encontramos en el test: disfasia anómica, fascia táctil, por no poder nominar las cosas por el tacto, bradisiquia, anomia, transformación anómica, que es la sustitución de una palabra por otra, decir una palabra por otra, amnesia semántica, amnesia codificada, que es un método que nos permite hacer enlaces y peldaños de comunicación entre cosas que no están conectadas para tratar de recuperarlas después. Ese mecanismo no lo tiene ella. Amnesia anterógrada, defecto de atención, perseveración, perdón, que es aquella defecto donde ella escribía varias veces los bucles, y cuando no podía, y cuando perdí el automatismo de hacer picos y valles, picos y mesetas, perdón, alexia atencional, o sea, distraerse fácilmente y como tener errores de lectura por distracción, apraxia ideomotora del tipo de hemisféricos anteriores, hay posteriores también, apraxia melocinética, apraxia constructiva y todo esto, ¿verdad? Entonces, esto nos da como conclusión que se trata de un deterioro cognitivo multidominio de tipo amnésico crónico. Ya lleva 2 años y medio, es progresivo, es pérdida del control de sus finanzas, pérdida de independencia, todavía controla finanzas, pero necesita ayuda. Y metamemoria significa que ella está consciente de lo que le está pasando. O sea, todavía está ella insatisfecha de su rendimiento cognitivo, y por eso está en este test, porque está afligida. En parte ella viene porque ella tiene iniciativa de venir. El estadio 4, los pacientes pierden esa iniciativa. Entonces, todo esto es compatible y todo es cortical, prominentemente. Hay algunos datos de la marcha que indican que hay un componente un poquito más cortical, y problema de insomnio también, que indica que hay un compromiso diencefálico. Entonces, esto es compatible por este test con demencia Alzheimer, y además tiene otras comorbilidades también. Debido a que ella tuvo la capacidad para terminar toda la prueba, esto lo cataloga en el estadio de Reisberg 3, porque es el estadio donde los pacientes tienen voluntad para salir adelante. Todavía tienen interés, tienen el esfuerzo de completar las pruebas. Eso es característico del estadio 3. Entonces, entre las recomendaciones está, en este caso, este es un estudio que hicimos esta semana, obtener
lo que les he comentado, que son las letras ATM, a determinación de amiloide, determinación del estado de la proteína tau, que nos dice el grado de deterioro cortical que tiene y el grado de neurodegeneración. Y fue lo que sugerimos en esta nota, ¿verdad? Obtención de la proteína tau por fluidos. Antes de eso, la A tiene que ver con el examen del amiloide, y ellos van a ir a un laboratorio en Estados Unidos. Hay un laboratorio que se dedica a la obtención de este amiloide por sangre, midiendo el amiloide beta 4240 en sangre. También se puede obtener por líquido, pero no creo que ellos acepten un líquido para medir el beta amiloide en sus radicales 1,42. También se puede obtener ahí. Ese lo hacíamos aquí hasta hace 2 años, pero con la pandemia el laboratorio de referencia que teníamos se ha retirado de recibir estas muestras, ¿verdad? Por el momento. Y la otra es la medición de la proteína tau, que al momento se puede obtener, en nuestro caso, por 2 métodos, por fluido cefalorraquídeo y por imágenes, que se llama PET-tau. Estas no están disponibles en nuestro país. Hay que ir a Estados Unidos o a otros sitios. Y luego la N, que es la tipificación de la neurodegeneración, para ver qué tipo de compromiso cortical tiene. En este caso esperaría poco compromiso neurodegenerativo, ¿verdad? Una cruz, pero una proteína tau positiva y amiloide positiva. Ahí tendría los 3, ¿verdad? Y esto es lo que yo esperaría para el caso de Alzheimer. En cambio, si fuese una enfermedad más vascular, tendríamos amiloide negativo, tau negativo y neurodegeneración positiva. Y con ese, digamos, patrón podríamos nosotros determinar qué predomina más en una paciente como esta. Aquí lo está haciendo el Centro de Medicina Nuclear. La doctora Claudia Figueroa lo hace y Adriana Rosales. Estos son los teléfonos que tenemos de contacto actualmente. Es una tomografía por emisión de fotón único. Y luego recomendaciones para estos pacientes. Esto es, digamos, el estado actual de una valoración para estado cognitivo y sus recomendaciones para pacientes que tienen esa capacidad económica, que pueden hacerse esos exámenes en Estados Unidos o completar algunas cosas. No irían a un centro completo, sino que van a ciertos sitios donde nada más van a un examen. Entonces, esta paciente es candidata para una combinación de donepezilo con rivastigmina o con galantamina o con donepezilo, cualquiera de las 3, pero necesita una combinación. Para combinar a esta paciente, lo mejor es iniciar con donepezilo, por ejemplo, una dosis bajita de 5 miligramos, controlar todas las cosas el control de la presión, control metabólico, controlar el estrés, no cambiarla de sitios, ¿verdad? No cambiarla de lugar, sino que sean las cosas más rutinarias posibles, que trate de dormir lo más que pueda y en bloque lo más posible, más de 4 horas, pero menos de 10. Estar tratando de hacer actividades bajo supervisión y ya necesita un cuidador, ¿verdad? Si no puede aceptar la persona, la paciente, una enfermera o un cuidador ya calificado, que a veces cuesta encontrarlo, ¿verdad? Pero hay que formarlos a veces en las enfermeras. Entonces, yo les sugiero, y si no van a estar los familiares, les sugiero algunas veces a los familiares poner una cámara, ¿verdad? Para vigilar la conducta y el respeto, que a veces se puede alterar los cuidadores, se llama fenómeno del cuidador. Muy bien. Entonces, hay aspectos legales que hay que ir tratando con esta paciente. Esto lo vimos la vez pasada, que son las características de los pacientes leves, donde lo más frecuente que comienzan a afectarse es la memoria episódica, que es aquella memoria que nosotros no pretendemos estar memorizando, y cuando nos piden un dato, proveer esa información. Eso es una cosa central y que se pierde. El otro es la alteración visoespacial, que es aquella cosa donde los pacientes van perdiendo la capacidad para controlar todo el campo visual. Y entonces se concentran en una parte pequeña, como de láser, que es como visión de láser, que ven nada más lo que está enfrente, pero no pueden ver sus alrededores.
problemas de movimiento, usualmente caminan más despacio. Una cosa muy importante que puede aparecer en cualquier momento de la evolución es las alucinaciones. Es un problema grave, muy difícil de manejar. Estas son las señales que hemos visto, los criterios que hemos visto. Y entonces con todo esto podemos catalogar a los pacientes en 3 categorías. El paciente cognitivamente íntegro, ahí podemos tener amiloide positivo con paciente íntegro. Podemos tener un paciente con mutación positiva, que serían los pacientes que tienen preselidina 1 o 2 positivas. O podemos tener un paciente con APOE positiva y el paciente íntegro, está en una etapa preclínica. Puede ser que sea sano también. Todavía esta etapa, aunque menos probable, es reversible todavía, haciendo las cosas que dijimos que son útiles para estos pacientes. El deterioro cognitivo leve, cuando está muy inicial, todavía hemos visto que ya les contaba que puede ser reversible entre el 16 al 39% todavía, algún grupo de ellos, especialmente los que van combinados con algunas comorbilidades más tratables, como sueño, como hipotensión, como hipovitaminosis, como por ejemplo alteraciones de tiroides, depresión de vitamina B12, acumulación excesiva de homocisteína, y corregir todas estas cosas, algunos pacientes los hace revertir. Y si ya está con demencia, que es el paciente que tiene más de un dominio afectado y compromete su independencia, pues ese paciente irá al cuadro progresivo inexorable hasta el fallecimiento y va a pasar por varias etapas, ¿verdad? Entonces, declive de la memoria, el criterio de la Asociación de Alzheimer por el DMS-3, el Manual de Desórdenes Mentales, la versión 5, lo define así: es un declive de la memoria más un dominio, más memoria más otro dominio, que pueden ser cualquiera de estas, afasia, praxia, anosmia u otras, ¿verdad? El declive afecta de manera gradual y progresiva, estas 2 palabras son muy importantes, y es suficientemente de impacto para interferir con las funciones ocupacionales y sociales, que esto es bastante subjetivo, pero quizás lo más importante es que necesite ayuda, que vaya progresando y que pierda independencia. Entonces, a esto ellos no le llaman demencia Alzheimer, como yo he puesto en el reporte que hicimos de esta paciente con la licenciada con que hicimos este examen, porque lo revisamos en conjunto, sino que ellos le ponen el nombre de desorden cognitivo mayor. Esto lo hacen para pues no impactar el diagnóstico, ¿verdad? Bien, con esto catalogamos en 2 formas. Está esta tabla, que es bastante consensuada, ¿verdad? De McDade. Es una tabla ya conocida que lo califica en 3 grados, que es bastante común clasificarlo así: leve, moderada y severa. El severo, pues, es el paciente que ya está con estado alucinatorio, apatía, tiene bastante compromiso esfinteriano, ¿verdad? Puede tener convulsiones y ya no reconoce a sus familiares, tiene alteraciones graves de la comunicación, ¿verdad? Ya necesita una persona que vaya con él a los médicos. Y las apraxias son tan severas que no puede utilizar sus utensilios y hay que ayudarle. Aquí inclusive están los pacientes que usan sonda. Los moderados son aquellos que tienen más funciones, pero son egosintónicos. Estos pacientes ya no tienen mayor preocupación por su estado. Son otros los que se preocupan por ellos. Van perdiendo también independencia, tienen problemas para el autocuido, ¿verdad? La desorientación hace que necesite también asistencia, pero tienen algún grado de independencia y todavía su voluntad está preservada. Pueden decir sí o no, quiero o no quiero, aunque necesitan bastantes asistencias todavía. Y los pacientes no tienen tanta alucinaciones o ilusiones y va presentándose esa alteración diencefálica. Diencefálica es el centro del cerebro, ¿verdad? Que son los síntomas de marcha reducida e insomnio. Las formas leves, pues lo que hemos comentado.
Entonces, esta es una tabla útil, que es el índice de Katz, que nos sirve para medir la independencia en cinco preguntas. Se puede bañar, se puede vestir, cómo usa el inodoro, la movilidad, la continencia, la alimentación. De acuerdo a eso podemos clasificarlo en letras, ¿verdad? De la A a la J y la G, perdón, y la G sería que es dependiente en todas las funciones, en las 6 funciones que están enlistadas acá. Algunas de los índices de Katz vienen con 5, ¿verdad? Pero aquí hay 6. Bien, estos son la escala que usamos nosotros los neurólogos más frecuentemente, que son las escalas de Reisberg, digamos, bastante populares desde los años 90. Consiste en 7 estadios, de los cuales del 1 al 3 son los pacientes que están en estado leve, del 4 al 5 son los moderados, y dos otras formas para describir formas severas, siendo las formas severas los pacientes que ya están con sondas, que ya no pueden tragar, que tienen disfunción esfinteriana. El 6 es ese estadio donde el paciente todavía usa pamper, pero tiene algunos cuidados alimenticios y para prevenir o para evitar la tos durante la alimentación. Ya son pacientes que tienen un gran cuidado y hay que ir cuidándose de objetos. Todavía tienen marcha posiblemente y son capaces de agarrar un objeto. Y durante el episodio de alucinación, usualmente puede confundir a una persona con un agresor y puede llegar a herir a alguien. Esas son las formas severas. Las formas moderadas tienen dos estadios, ¿verdad? De acuerdo a la profundidad y la intensidad de la progresión. Yo he puesto algunos de ellos en el estadio moderado. Necesitan ayuda. Estos pacientes son egosintónicos. Pueden cursar también con negación, ¿verdad? Y tienen una característica, es la inatención. Hay otros escritos aquí también, problemas para recordar, que son comunes a los otros. Las historias personales, es decir, ya se compromete la memoria retrógrada, de lo cual esto es bien importante porque ya necesita una persona que esté con ellos para obtener por primera vez una historia. Ya no se puede confiar en ellos, ¿verdad? Pérdida del control o reducción del control del control de sus finanzas, ¿verdad? El estadio 5 pues es más profundo. Entonces, estas serían las 5 estadios que nosotros usamos más frecuentemente. Entonces, otros síntomas también importantes que no son cognitivos, son conductuales, son estos grados de disrupción de la personalidad, donde las personas van a ir a resaltar algo que tienen ellos en su comportamiento que posiblemente estuvo inhibido durante su vida personal. Y algunos pacientes de haber sido pulcros y con un diálogo, con una logopedia refinada y llena y rica desde el punto de vista de comunicación, se vuelven lacónicos y se vuelven obscenos, ¿verdad? Inmediatos. Entonces esto va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces a veces se puede ir pensando en ponerle cuánto tiempo queda, preguntan los familiares, cuánto le quedará. Bueno, depende un poco del cuidado, ¿verdad? Y depende un poco de la medicación. La medicación, aunque no previene el progreso, ¿verdad? Siempre progresa, pero se enlentece, se ralentiza un poco. Muy bien. Algunos síntomas que podemos ver en pacientes es los cambios del humor, ¿verdad? Una cosa importante es velar por el cuidado también, no solamente de los pacientes, sino que el cuidador, y evitar que pues tenga acceso a armas o a objetos cortopunzantes, especialmente en los que tienen un mini mental test menor de 20. Los pacientes pueden tener bruscos episodios de conducta paranoide. Una cosa importante son con los cónyuges en este estadio, ¿verdad? Los estadios moderados avanzados, que es que creen que los cónyuges son infieles. Si hay personas que llegan a ayudar a los pacientes, a veces confunden a esas personas con la pareja con la que les está engañando y pueden tener conductas bien agresivas.
Tengo una paciente que pues confunde a su hijo, bueno, y van confundiendo también el rol de cada persona. Por ejemplo, pueden confundir a una hermana con una hija, a una hija, a un hijo con el esposo. Y ahí los roles se ven todos tergiversados. Tengo una paciente que les decía de que agarró el carro del hijo y lo apuñaló, ¿verdad? Con un picayelo, en venganza porque pensaba que era su esposo y que le estaba siendo infiel con la hermana que le cuidaba. Entonces esto puede ser muy importante, la paciente tiene capacidad para moverse y esto plantea un importante reto en el manejo, llamadas de emergencia por estas cosas. Esta es una paciente que se perdió, por ejemplo, este es unos datos que vemos en los cuales son útiles los estudios de biomarcadores. Es un hombre diestro de 73 años de edad que se presentó para evaluación historia de un año de deterioro cognitivo. Vean, un año, ¿verdad? Y ya necesita una evaluación funcional por algo que está presentándose con síntomas psiquiátricos. Los síntomas psiquiátricos en Alzheimer son de presentación de mediano evolución a muy tardía, pero aquí en un año ya se está presentando un síntoma psiquiátrico. Esto para mí, cuando escucho esta historia bien temprana de evolución, pienso o se ha equivocado de duración o el paciente tiene otra enfermedad. Entonces, durante sus vacaciones, un año antes, se perdió mientras conducía de regreso a su hotel. Esto es digamos, pérdidas porque pierden la memoria episódica de su trayecto, especialmente cuando salen, que olvidan dónde están hospedados. Esto es bien útil para pensar en esta enfermedad. Entonces, la esposa confirma que son 12 meses que había demostrado dificultades para administrar sus finanzas del hogar y el horario, ¿verdad? De un club en que participaba y ahora necesita recordatorios para tomar sus medicamentos. 5 meses antes de esta evaluación había desarrollado ansiedad, delirios paranoides sin alucinaciones, lo que requirió una breve hospitalización psiquiátrica. Aparentemente participaba por un problema médico agudo experimentado por su esposa. O sea que presenta, digamos, desarrollo de comportamientos anormales, ¿verdad? Por problemas de estrés, ¿verdad? Este es el caso de la esposa que está enferma. Entonces, no encontraron dificultades motoras, ¿verdad? Ni problemas de sueño. Esto de buscar en la historia del sueño alteraciones de la conducta, de movimientos anormales, durante el sueño es bien importante, que se levanten con conducta violenta o traten de correr, porque si esto está presente con esta historia, entonces casi seguro que tendrá una tautopatía, o sea, podría ser que tenga una enfermedad por cuerpo de Lewy o una atrofia sistema múltiple. Por lo demás, un paciente sano, historial de historia prolongada de ansiedad, tomaba clonazepam, quetiapina por la noche. Quetiapina a veces puede agregar algunos síntomas de rigidez y de parkinsonismo, que tienen cuidado con este medicamento. Su historial era notable por una demencia leve en la madre a finales de los 80. Este es otro dato importante. Ya hay algo genético aquí fluctuando, gravitando en su historia personal. Es un programador ya jubilado, 73. Y cuando lo examinó el médico, encuentra una sutil rigidez de la extremidad superior izquierda. Lo he subrayado acá porque se ve algo lento en la marcha. Entonces, estos síntomas de rigidez temprana, el enlentecimiento de la marcha a un año de evolución, es atípico para pacientes con enfermedad de Alzheimer. Es más característico de enfermedad por cuerpo de Lewy, ¿verdad? Que así cursa con parkinsonismo con deterioro, con demencia. Entonces, las pruebas cognitivas identificaron un defecto de la memoria verbal, de la función ejecutiva, que es bastante común verlo en Alzheimer, memoria semántica, construcción visual y de la construcción visual normal. No pudo hacer pudo ser capaz de hacer un reloj, ¿verdad? Intercepción de pentágonos, del mini mental test. La resonancia, una leve atrofia, ¿verdad? Cortical leve.
no hay predominio temporal en la descripción, ¿verdad? Entonces, claro, parkinsonismo con demencia, delirio y alteración cognitiva, aquí tenemos la tríada de el diagnóstico alternativo que tiene este paciente, demencia por cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy no es demencia Alzheimer, ¿verdad? Es otra entidad, tampoco es enfermedad de Alzheimer, es una del grupo de las tautopatías, ¿verdad? Pero se comporta con esta tríada, es muy agresiva y el pronóstico de sobrevida de estos pacientes anda entre 5 a 7 años. Perdón, doctor. Su pronóstico va a ser muy malo. A este paciente, igual que la señora que les he mencionado, cuando hay algunos distractores, si tuviéramos todos los distractores en nuestros consultorios, algunos no necesitan estudios de marcadores, otros sí. Este paciente sí necesita esto. Doctor, Amiloide, ¿puedo preguntar? sí, por favor, Angélica. Ya me hacía falta. Esta enfermedad de cuerpo de Lewy no tiene que ver nada genético, como en el Alzheimer. Esta es una mutación de la proteína tau. No recuerdo ahorita cuál es la mutación específica de esta proteína, pero no se debe a acumulación de amiloide. A ver, les explico. No se hereda, no se... No, es una enfermedad que es una mutación adquirida. Y en cuanto a la presentación sí, la presentación clínica, sí. No, y la presentación del cuadro clínico de Alzheimer tiene que ver con la acumulación del amiloide en el cerebro. El amiloide... No tiene que ver nada, o sí, con la edad del paciente. Puede ser muy tempranamente o puede ser muy tardíamente. Sí, así es. El Alzheimer puede ser de inicio temprano, de inicio tardío. 65 es el punto. Antes de 65 es temprano. Y después de 65 son tardíos. Este paciente tiene un inicio tardío, pero lo raro de este paciente, si la enfermedad dura 12 años, 15 años y está dividida en 7 estadios, quiere decir que cada estadio puede tener una duración de 3 a 5 años. Pero este paciente, que usualmente la marcha se ve afectada en estadio 4, 5, 6, quiere decir que puede pasar los primeros 7, 15, 10 años caminando perfectamente. Pero al año este paciente ya tenía la tríada, que es parkinsonismo, estados episódicos alucinatorios y deterioro confirmado. Esa combinación es la que sugiere que amiloide posiblemente no sea la causa de su cuadro, aparentemente. ¿Verdad? Esa aparentemente es importante porque cuando se le hace el PET de amiloide a este paciente, se encontró que tenía placas de amiloide. O sea que este paciente clínicamente parece una enfermedad por cuerpos de Lewy y está bien justificado, está, digamos, bien analizado, pero cuando se le hace el biomarcador, este paciente lo que tiene es una enfermedad de Alzheimer. Doctor, ¿y este paciente puede tener las dos enfermedades? No. Este paciente tiene una variante agresiva de enfermedad de Alzheimer. Es decir, que este paciente, si le hacemos el test genético, podemos encontrar, porque cuando dijimos de enfermedad de Alzheimer, hemos hablado del beta-amiloide que va del radical 1 hasta el 42 y pueden tener también el 40. O sea, uno de ellos es que puede estar afectado. El más frecuente es el 42. Pero este paciente puede ser que tenga más mutaciones. Eso tiene una carga mutacional importante que hace que la enfermedad sea muy agresiva y ya esté dañando las regiones subcorticales de la marcha, de la rigidez, de su estado del comportamiento emocional, que son ya lóbulos del sistema límbico, ¿verdad? La amígdala, el hipocampo, los cuerpos mamilares, y todo. Y esto es un componente diencefálico muy temprano, o sea que ese paciente tiene muchas mutaciones posiblemente. Por eso se confunde. Pero para un familiar, esto quiere decir que si este paciente damos tratamiento
con la combinación de medicamentos que es donepezilo y memantine, y lo ponemos en un cuidado de manejo con Alzheimer, el pronóstico de este paciente con cuidado y con adecuado manejo, por ejemplo, que ya vamos a hablar, espero llegar al manejo, ese paciente puede tener una evolución, va a ser rápida, eso sí, no va a llegar a los 10 años, pero bien podría sobrepasar los 5 años. En cambio, si tiene cuerpos de Lewy, ese paciente va a ser muy rápido y ese paciente en 2, 3 años, creo que este paciente siguió avanzando. Este es el PET amiloide y todo lo oscuro que está aquí, lo bien oscuro frontal y lo oscuro occipital son placas de amiloide. El color normal en esta imagen que se ve toda pixeleada, ¿verdad? Que así son normales. Este es lo normal de un PET amiloide. A veces se le puede poner color, ¿verdad? En color, pero en este que fue tomado quizás en un sitio pajarito, entonces pues es así, lo dan en blanco y negro. Y es lo que he recibido algunos pacientes que se han hecho exámenes en Estados Unidos, así vienen. Entonces este paciente tiene depósitos en las áreas oscuras. O sea que ese es un paciente con Alzheimer. Sigue todavía. El paciente, mira, duró 5 años más. ¿Verdad? Murió 5 años después del diagnóstico. Ya tenía 1, llegó a 6. Es un caso muy difícil. El paciente continuó con sus delirios. ¿Verdad? Pacientes que debutan los pacientes con Alzheimer que debutan con delirios muy tempranos y en poco tiempo, en menos de 6 años, 5 años, los pacientes están con estos grados de pérdida del estado cognitivo. Imagínate, tenía 25 puntos y llegó a 10 en 3 años. O sea, una pérdida casi de 3, 4 puntos por año. ¿Verdad? O sea, cuando normalmente el deterioro cognitivo relacionado con la edad se pierde entre 0.1 y 0.3 de un test de Montreal, test de Mini-Mental, test de 30 puntos. Eso es lo normal que se pierde arriba de los 65 años. Entre 0.1 y 0.3. Y este paciente pierde de 1 a 3 puntos cada año, ¿verdad? Entonces es un cuadro muy agresivo. Este paciente falleció. ¿Por qué traigo este caso? Pues porque un paciente que tenía como diagnóstico diferencial cuerpo de Lewy. Entonces, para un paciente, un familiar o un hijo o un nieto, saber que tenía un papá con cuerpo de Lewy no es tan cargante genéticamente como tener un paciente con Alzheimer. Y aquí se confirma que la mamá también tenía y él tenía también. Entonces, esto es una advertencia para sus familiares. Entonces, por eso se justifica en este caso, por este tipo de fenotipo y bien agresivo, ¿verdad? Los biomarcadores. Estos son algunos de los Doctor, y cognitivos, ¿sí? la causa de muerte ya al final de estos pacientes, ¿cuál es? Los pacientes tienen muertes de 2 grupos. Los que están, lo más frecuente, no relacionados con la neurodegeneración. No relacionados directamente, están relacionados indirectamente. Y estos son caídas, neumonías aspirativas, quizás neumonía aspirativa es la causa más común de causa de muerte de los pacientes con Alzheimer estadio 4, estadio 7. Alzheimer estadio 7. Estadio 6 y 7, la causa más común de fallecimiento son hospitalizaciones por neumonías aspirativas. Y es la resistencia de algunos familiares de aceptar gastrostomías. Otra cosa importante es ese empeoramiento diencefálico que tienen los pacientes que produce caídas. El otro cosa importante es toxicidad por medicamentos. Es la tercera causa más común de muerte. Especialmente por el uso de antipsicóticos atípicos, sobre todo quetiapina, olanzapina, ciprasidona, paripelidone, todos estos medicamentos, y peor todavía se ocupan de los antiguos, Aldol, como quiero ver, Aldol, el otro es acuérdeme, uno de los antipsicóticos atípicos antiguos,
tioperacina, Litio. no, litio no. No, litio es para el manejo de pacientes con psicosis maníaco-depresiva. Hay uno que es bastante común. Bueno, antes era más común. Bueno, pero todos estos antipsicóticos atípicos, típicos y atípicos, cualquiera de esos tiene una alta mortalidad. Argactil. Ah, sí, el sedatil, Argactil. Sí, correcto, sí. Este medicamento, ¿verdad? El Argactil. Estos medicamentos son de alta cantidad de efectos adversos asociados más que todo, la muerte ocurre porque producen muerte, están más asociados a muerte súbita, están asociados también a caídas, fallos autonómicos, bueno, cardiovasculares. El sedatil se llama, ¿verdad? Sedatil, lo estoy buscando aquí sí, es cloropromacina. Claro, la cloropromacina, que casi nosotros ya no la utilizamos. Antes utilizamos hace muchos años, pero ya muchos años que no. Bueno, quiero comentarles este cuadro, que son signos y síntomas no cognitivos, para que vean algunas cosas curiosas, bueno, importantes y pues de notar, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente puede tener esto. Voy a enseñarles este caso. ¿Logran ver este video? No vemos nada. No se ve. No se ve. Muy bien. Ajá. ¿Ven mi pantalla? Sí, su pantalla sí. Mi pantalla sí la pueden ver, ¿verdad? Ahora, No. ¿no la ven? No, Tu doctor. pantalla sí, pero no se ve el video. Ujú. Quiero ver, a ver. Algo de la... Hoy se ve su pantalla totalmente. Ahora sí. Quiero ver. Esto lo ven, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y ahora? Sí se ve el video. Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí. Ahora sí. Muy bien. Vean este caso. Este paciente acude con una evolución de 1 año también. Te tomaste, uy, la Nexus. ¿No? Ahí lo que les pido es que abra y cierre las manos, o que haga una pinza y que la abra y cierre los dedos. Solo eso puede hacer ella, no puede ser más. Llama la atención esa inexpresividad, y los movimientos oculares también es otra cosa que quiero que vean.
Por y supinación es lo que le pido. Bradicinesia severa, hipocinesia, ¿verdad? Es inexpresividad que indica que hay una limitación de los movimientos oculares. Rigidez estoy viendo ahí, ¿verdad? Estoy viendo cómo está la rigidez. Tiene una rigidez que clasificamos de 0 a 4. Yo la tipifiqué en 3 bilateralmente. Le pido que camine. Se puede parar. Cuando yo examino en la marcha, se llama test de Tinet. Vean, se apoya, ¿ven? Ven el grado de confusión que tiene. Ven el grado de confusión que tiene. Le cuesta entender órdenes sencillas. Esta comprensión del significado de mi voz es una deterioro cognitivo de la comunicación. Es un aspecto semántico. Te ha perdido también el equilibrio, tiene prueba de empujón positiva, se caería. Y luego vean esto. Le pido que abra la puerta. Sí. Ajá. Bueno, aquí lo que la paciente está teniendo es una agnosia y además de la agnosia tiene pérdida lo que tienen los pacientes con algunas demencias, es pérdida del manejo del campo visual. Cree que el interruptor es un sensor para abrir la puerta. Y el picaporte ya no lo puede usar, es una apraxia. Apraxia y ya no conoce la puerta. Esta agnosia es agnosia ideomotora, ideativa, ya ha perdido lo que es la imagen de una puerta convencional. Esta es una enfermedad por cuerpos de Lewy. Voy a salirme de aquí. Bien, vamos a ver otro ejemplo. O sea que este caso, en esta paciente no es un Alzheimer, es una enfermedad en donde cursa rigidez y alteraciones cognitivas graves y psicosis y algunos episodios psicóticos también que tenían historia. No sé si logran ver este video. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Esto es una mioclonia en un paciente con demencia. Las mioclonias son típicas de enfermedad de Alzheimer también en estadios tardíos. Sin embargo, esta es atípica porque solamente está a un lado. Este es un paciente con Alzheimer que al hacer el estudio de imágenes resulta que tiene una metástasis de un cáncer de mama. Pero las mioclonias son características también cuando son bilaterales de estadios avanzados. Entonces, ¿por qué pensé en esto? Bueno, porque focal y porque a 2 años de evolución de un deterioro cognitivo tuviese esto y no está para estadio. Saber el estadio, la evolución, sirve también para discriminar si esto es un comportamiento normal
común, no normal, pero común de la enfermedad de Alzheimer, o está teniendo una segunda enfermedad. Vamos a ver esto. Y lo que le quiero enseñar a este paciente también con deterioro cognitivo. Este paciente ya está en un estadio 6, ya no puede tragar, está avanzado, tiene aproximadamente unos 7, 8 años. Y tiene esta sacudida. Esto se llama polimioclono. Son esas pequeñas sacudidas que tienen en las extremidades, ¿verdad? No son fasciculaciones, son pequeñas contracciones de los dedos que se mueven independientemente unos de otros. Eso se conoce con el nombre de polimioclono. Y es común verlo en los pacientes con enfermedad de Alzheimer avanzado. Vamos a ver otro. Este es un paciente también con enfermedad de Alzheimer. Y esto es lo que se conoce con el nombre de deterioro diencefálico. Deterioro diencefálico. Esto se caracteriza porque los pacientes ya un estadio 6, estadio 5, 6, en ese año pierden la capacidad para caminar. Esta inclinación adelante se conoce como camptocornia, C-A-M-P-T-O-M-I-A, camptocornia. Y el paso corto no es que está desarrollando Parkinson, sino que es parte de la evolución normal del deterioro diencefálico. Una cosa interesante de este caso es que si uno lo toca y al ponerle un estetoscopio puede escuchar un fenómeno que se llama fenómeno del ruido, del signo del helicóptero. Esto es lo que quería enseñarles, es el deterioro diencefálico, rigidez también y pérdida de la marcha, ¿verdad? Con esta postura inclinada hacia adelante, indicativo de la existencia del camptocornia. Y esto que les voy a enseñar acá, a ver, no está ahora. Sí, bueno, esta paciente yo creo que está en el mismo sitio. Aquí cuando uno toca los músculos, se siente esta contracción que son, si le ponemos el estetoscopio y traté de ponerle un Doppler para escucharlo, pero se escucha como que fueran hélices de helicóptero. Eso se conoce como temblor ortostático. Estos son típicos de estadios avanzados. Entonces, conocer la evolución de la enfermedad en pacientes con deterioro ayuda a decirle al paciente, mire, esto es parte de la enfermedad, ¿verdad? No se preocupe, vamos a tratar de quitar algún medicamento. Usualmente la quetiapina que ocupan para insomnio son las que desencadenan este empeoramiento motor. Entonces, estas son cosas que se pueden ver en los pacientes con deterioro cognitivo. Ahí depende en qué estadio está, si es algo que esperamos o no esperamos. Es bien frecuente, puede ser hasta el 50%. Hasta convulsiones pueden haber también, convulsiones generalizadas, sin que tenga lesión nueva. Básicamente el deterioro neurológico, el deterioro cortical. Las convulsiones son debidas a toxicidad relacionada con neuronas que fenecen, que terminan. Es como que una neurona estallara, digamos. Y entonces el N-metildeaspartato, el aspartato dentro de las neuronas provoca una intensa irritabilidad de las neuronas vecinas. Entonces, aquí hemos visto las tautopatías son las enfermedades que cursan con estas características, que es la reina de acá es la enfermedad de Alzheimer, que es debida a acumulación de amiloide, que termina produciendo proteína tau. Está la demencia de Pick, ¿verdad? La demencia de Pick es una variante frontal
de la enfermedad de Alzheimer, no hemos visto ningún caso ahorita. La degeneración gangliónica corticobasal también es otra variante de tautopatía. Se parecen a los pacientes enfermos con Alzheimer, nada más que no mueven una extremidad. Y la parálisis supranuclear progresiva es otra enfermedad también que cursa con el deterioro de la movilidad y de la demencia también, pero se distingue de los cuerpos de Lewy, en que los cuerpos de Lewy se caracterizan por una intensa demencia, rigidez y estados alucinatorios, que los pacientes con PSP, viene de la palabra PSP, no tienen. Hemos visto ahora un ejemplo de demencia por cuerpos de Lewy, ¿verdad? No hemos visto atrofia sistema múltiple, ni ya en otras ocasiones hemos estudiado pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, estas dos son las que siempre van a estar en nuestro pensamiento neurológico cuando uno ve un paciente. Bien, entonces las mioclonias, cuando uno las mira, ¿verdad? Pues, son bastante comunes en demencia, pero unas mioclonias que presentan tempranamente en la enfermedad de Alzheimer son raras, no es común. Mioclonias tempranas es más común en formas finales. Demencia Alzheimer, cuerpo de Lewy, pero no tempranas. Si son tempranas, es mejor pensar en otra entidad. En este caso, con un tumor. Demencia vascular también. Ahora, hay una alteración diencefálica que es disfunción hipotalámica, muy común también. Estas cursan con insomnio, pérdida de peso, ¿verdad? La pérdida de peso en Alzheimer es indicativo del estadio 4-5, que comienzan a perder peso progresivo. A veces hay que darles estimulantes del apetito. Es parte de lo que va avanzando a degeneración hipotalámica. Ya el hipotálamo también se está comprometiendo y cursa así. Entonces, estos pacientes, si les damos quetiapina, los vamos a empeorar. Quetiapina mejor resérvenlo para otro tipo de pacientes, pero en pacientes con deterioro cognitivo tiene tendencia a un empeoramiento importante. Bien. Otras cosas importantes son los patrones de ritmo circadiano. Los pacientes que debutan con problemas de sueño, sobre todo en etapas de sueño REM, trastorno del comportamiento de sueño REM, son esos pacientes que se levantan 2, 3 de la mañana, 2 de la mañana y piensan que están peleando contra un objeto, contra una persona, contra un agresor y siempre combaten, están luchando, pueden tirar patadas, pueden tirar un puñetazo, golpear al cónyuge, y lo hacen tempranamente cuando tienen 40, 30 años. Cuidado, estos pacientes que tienen esa historia anterior y que y de repente llegan a la consulta con esta historia y además tienen la tríada, que es rigidez, trastornos de la conducta, o más hay alucinaciones o ilusiones, y tienen deterioro cognitivo, hay que tener cuidado, porque podemos estar frente a un paciente con cuerpo de Lewy. Entonces los medicamentos antipsicóticos, por eso yo advierto que el uso de antipsicóticos para tratar el insomnio, siempre véanlo con mucha atención, no dejen ir el antipsicótico, o por ejemplo quetiapina, que se está usando ahora extraordinariamente rápido. Los vendedores de quetiapina en las casas comerciales están muy contentas con la quetiapina porque se está vendiendo inclusive a muchos niveles. La somnolencia es otro trastorno también muy común. Una cosa importante en la enfermedad de Alzheimer es que aparece un deterioro del sueño que se llama trastorno de ritmo irregular. Esto consiste en que los pacientes duermen en tramos de 2 horas y lo hacen día y noche. O sea, en la noche solo duermen periodos cortos, nunca más de 4 horas. Casi siempre andan por las 2 horas. Después se despiertan, vuelven a dormir otras 2 horas. En el día pasan dormidos en tramos también, tramos de somnolencia en el día, ¿verdad? Estos pacientes, el trastorno del ritmo regular es una complicación común del deterioro hipotalámico diencefálico.
Fluctuaciones de excitación, orientación. Eso es común verlo en cuerpos de Lewy, ¿verdad? En estos pacientes. Otro dato es la enfermedad digamos, hablando de la enfermedad de inicio, dijimos que la enfermedad de Alzheimer es prácticamente el límite de corte son los 65 años. Es una enfermedad típica de la séptima, octava década, más que todo de los 65 para adelante, ¿verdad? Menor de 65 puede verse, pero es raro, es más de 65 para arriba. Y en los pacientes hay que tener un poquito de cuidado cuando un paciente que no ha sido ansioso debuta cerca de esta edad de riesgo con demencia, con ansiedad y con deterioro de la atención. Y es confundido a veces con síndrome de inatención del adulto. Es que tener cuidado con ese diagnóstico en gente ya mayor. Hay que ver cómo era. Los pacientes con síndrome de inatención del adulto se caracterizan porque siempre han sido así desde niños. Tal vez tenemos el problema aquí en El Salvador de que el síndrome de inatención del niño con hiperactividad no está bien diagnosticado, no está bien reconocido, cual hace que haya muchos adultos actualmente que andan con síndrome de inatención sin saber que han sido así de niños. Ese es un problema actualmente. Algunas variantes. El Alzheimer tiene variantes usualmente en pacientes menores de 65 años y tengo un curso que ahora estoy en ruta, que son la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano o las formas atípicas. Les quiero enseñar una de ellas. Siempre los pacientes con Alzheimer, como les enseñé a aquella paciente que escribía acerca del modelo, se le pide que escriba que copie una frase. El profesor, creo que dijo que ahora haría tiempo y la niebla iba a levantarse. Algo así era la frase. Y la paciente escribe justo abajo de eso. Se llama closing in. Este closing in es un trastorno del control visoespacial. Igual que lo que vieron en la paciente aunque era cuerpos de Lewy, pero que comparten algunas cosas. Le digo, abra la puerta y no ve la puerta, ve el interruptor de la luz, no ven las otras partes. Les voy a enseñar este caso, se llama una variante posterior cortical atrophy, es una variante occipital, se llama atrofia cortical posterior. No sé si pueden ver, ¿logran ver? Sí. Este es un paciente que la esposa dice que lo manda a buscar los objetos y nunca los encuentra. Y le dice, ahí está la toalla, ahí está el calzoncillo, ahí está la ropa. Ahí, y nunca lo haya. ¿A dónde? Dice el señor. Entonces, en este test, en esta, digamos, prueba, ¿verdad? De la clínica le pido que busque un martillo rojo, que busque un objeto de color rojo. Entonces, y le enseño todas las cosas. Y vean, está buscando en el otro maletín. Y no está viendo lo que le estoy enseñando. La batería está... ¿Ven? Lograron ver, ¿verdad?
Sí, ¿Cómo se diagnostica este paciente? Pues tiene los criterios de más de un dominio, es una demencia con características de memoria, pérdida de memoria episódica, es progresiva, tiene ya varios años de evolución, está en el 3er año, y su característica, además de eso, de esa pérdida de ese dominio, de inicio tardío, pero que predominan los síntomas de no encontrar los objetos. No mira lo que está enfrente. Y más adelante en el examen médico, que no lo puedo mostrar, es que tiene apraxia ocular y ataxia óptica. La apraxia ocular es que el paciente ve el objeto, pero no lo puede atrapar en el campo visual, pero sí lo mira. Y la ataxia óptica es una variante donde o agarra el objeto, pero no lo ve directamente, sino a través del reojo, de la visión periférica, y el paciente no tiene ningún defecto campimétrico. Aquí, para llegar a esta conclusión, el paciente se tiene que demostrar que el paciente no tiene negligencia derecha, que impide que vea los objetos colocados a la derecha. Entonces eso se puede hacer a través de otras maniobras de test, examen neurológico. Por ejemplo, mostrar la luz en ambos lados y ver si lo reconoce y pasar la luz por todo el campo visual, o campimetría, o resonancia magnética, que muestra que las neuronas corticales occipitales están preservadas, atróficas nada más. Entonces, con esto se hace el diagnóstico de la variante occipital. Hay problemas también, otros datos focales pueden ser como desorden del lenguaje. El desorden del lenguaje puede ser bien focal y es su característica. Creo que tengo un caso acá. No, ese no lo tengo aquí. Es un paciente que tiene una variante logopédica, una variante de Alzheimer también, que su característica es ya no poder comunicarse ni mencionar las cosas por su nombre. Es una característica de una variante de enfermedad de Alzheimer. Bien, entonces, ya existen criterios para estas formas de variantes, ¿verdad? Casi son las mismas que estoy hablando en este momento, y sus diagnósticos diferenciales. Esta diapositiva se las he puesto para que vean que otros pacientes, que ya se los había mencionado, que tienen los cognitivamente íntegros, pueden tener el tau positivo, amiloide positivo, o tau positivo, amiloide negativo, y ser íntegros, estar bien. Estos pacientes son de riesgo, ¿verdad? Pero puede ser que anden caminando con un tau positivo, un amiloide positivo en los estudios de biomarcadores. Y enfermedades que no son enfermedades que cursan con tautopatías, sino como sinucleopatías, como lo que vimos como enfermedad por cuerpos de Lewy, ¿verdad? Estos pacientes tienen también amiloide positivo y tau positivo, ¿verdad? Por eso los marcadores no son estudios que se hacen en pacientes mayores de 65 años de rutina, además de caro, inaccesible, ¿verdad? Es muy difícil de hacerlo, pero son estudios que se hacen más para pacientes en donde queremos distinguir si hay enfermedad de Alzheimer o alguna otra enfermedad como demencia multiinfarto, que tendrá una evolución muy distinta y más leve, ¿verdad? Entonces, en esta pregunta del examen que voy a hacerles a ustedes, me equivoqué yo. Me preguntaban cuál de los siguientes síndromes patológicos cuál de los siguientes síndromes está probablemente asociado patológicamente con enfermedad de Alzheimer. Y yo pensaba que podía ser cuerpo de Lewy, pero no, es la variante logopédica, en una fase progresiva, variante logopédica. Esa está asociada con enfermedad de Alzheimer y no esta, ¿verdad? ¿Por qué es logopédica, doctor? Es cuando los pacientes van perdiendo la sintaxis y las conexiones gramaticales para comunicarse correctamente y de manera apropiada. No, se llama variante logopédica. Es cuando un paciente se comunica señalando, por ejemplo, o diciendo palabras aproximadas. Por ejemplo, drogora, por decir refrigeradora,
no poder comunicar las ideas porque le faltan los enlaces gramaticales. Eso se llama logopédico. Perder el enriquecimiento, perder el enriquecimiento del lenguaje, ¿verdad? O sea, los adjetivos, los adverbios, los pronombres y la nominación de las palabras. Quiero enseñar logopédico. Esta es la historia. Deberíamos oír eso, doctor. Deberíamos oír. Sí. Eso le pongo. Ah. Lo he puesto que lea esta frase. Juan era un niño quien le gustaban las manzanas. Una oscura noche se subió a un árbol y cogió una cosa que parecía una manzana, pero que era una pera verde. Y su diente, que estaba flojo, le quedó clavado en el fruto verde. Eso es lo que le acabo de pedir que lea. Cuando él lo lee, quiero ver, a ver si lo veo aquí leyendo. Eso es lo que le voy a enseñar para que lea. Ahí está lo que le voy a pedir que lea. ¿Ven? Ha perdido lo que acaba de leer. Esto se llama recuerdo semántico. Es recordar la idea, pero no recordar las palabras exactas de la historia. Todo esto, este componente que están viendo, se llama amnesia semántica. Se llama trastorno logopédico de la demencia. Esto ya le di una pista diciéndole nombres alternativos y no reconocen el que acaba de leer el nombre del niño que se llama Juan y el que se llama Alberto. Todo esto que estamos viendo, la pérdida de las conexiones verbales, los pronombres, adjetivos, sustantivos, los adverbios, los verbos, la nominación de las cosas donde ha estado, ¿verdad? Inclusive la lectura también ya está contaminada, ya tiene parafasias literales que son inversión de las cosas. Por ejemplo, acaba de decir siente por diente. Todo este comportamiento se llama alteración logopédica que se ve en demencias. ¿Cómo lo reconocemos? Por su inicio tardío, ¿verdad? Domina la amnesia también episódica, ya necesita ayuda, tiene que venir con esposa. Pero hay aspectos de su comportamiento que son los que más llaman la atención. En el caso de él, por lo cual llega con frecuencia a la clínica,
es porque ha perdido el lenguaje, ¿verdad? No le ponemos lenguaje, sino que le ponemos la nombre logopédico. Entonces, estas son variantes de este tipo de demencia, Alzheimer. Entonces, aquí tenemos este cuadro donde vemos lo que predomina. Entre los pacientes que tienen menos de 60 años, esta es la máxima predominancia de su dominio cognitivo, que es la memoria. Un 8% son este café, que son el juicio, problemas para resolver acertijos o problemas de secuencias alfanuméricas, conectar palabras de diferente forma, agrupar palabras, el test de Rey, ¿verdad? Que es un test de memoria de aprendizajes, todo esto, ¿verdad? Esto es alteración de resolver problemas por análisis. El lenguaje se puede comprometer. Mientras más joven es, antes de los 60 años, van predominando sus variantes. Otro dominio que no vemos con frecuencia. Después de los 65 años, vean cómo predomina al principio de la evolución, digamos en porcentaje, los dominios de memoria episódica, que es la marca de las enfermedades de Alzheimer tardío. Pero mientras más joven es, vean cómo predominan otros dominios, fluctuaciones de cognición, alteraciones de concentración, atención, ¿verdad? Una maniobra que hacemos en pacientes con deterioro cognitivo que examinan bastante bien la concentración de atención, es decir, los meses del año al revés, ¿verdad? A ver, ¿quién se anima? Dígame alguien los meses del año al revés. De diciembre a enero. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero, enero. Ajá, muy bien, 15 segundos. Es patológico cuando se tarda más de 1 minuto y cuando no se dice correctamente los 12 meses. Ese es un ejemplo. Es rápido y con eso podemos ver si hay defecto de atención y concentración. Muy bien, entonces, la tasa de progresión, pues, en pacientes que tienen edades de inicio menor de 60 años es más rápido. Después de los 65 años es una tasa que va aproximadamente unos 3 puntos de los test de Mini-Mental Test y MoCA, que es el test de Montreal, por año, aproximadamente entre 1 a 3. Los más severos, pues 3, ¿verdad? La tasa de afección no amnésico también se va agregando y eso depende de la cantidad de proteína tau. O sea, mientras más proteína tau tenga un paciente, más progresión tiene. Entonces, el compromiso neurofibrilar es la consecuencia de la acumulación de beta-amiloide, ¿verdad? Y entonces ya no se va a acumular solamente en el lóbulo temporal, sino que en otros sitios. Esa es una característica que no es típica, es cuando se va acumulando fuera del lóbulo del hipocampo, ¿verdad? Mientras más joven es la persona, es más común que haya otros dominios no amnésicos, como lo que vimos de juicio, cálculo, atención, concentración, lenguaje, control visoespacial. Estos son más comunes entre más jóvenes hay. Y la atrofia, pues, es útil cuando nos muestra la atrofia del hipocampo. Por ejemplo, este caso es una atrofia donde se mira vean la simetría de los ventrículos, es discretamente más grande el lado, este suele ser el lado izquierdo, este suele ser el lado derecho. Vean el hipocampo, ¿verdad? Con el espacio subaracnoideo más grande que el lado derecho. Esta simetría es bastante típica de una resonancia de enfermedad de Alzheimer. Es una imagen bastante característica. Usualmente lo que se pierde más es el territorio CA1, CA2, CA3, pero no el núcleo dentado, ¿verdad? Y el hipocampo se va haciendo más chiquito, más delgado. Y es asimétrica la atrofia.
La atrofia puede ser asimétrica, sí puede ser asimétrica. Puede ser simétrica también, las dos, pero lo que quiero mencionar es que cuando se compromete el hipocampo dentro de la atrofia, o sea, aquí hay una atrofia hemisférica, ¿verdad? Solo para mostrarles, y esto involucra el hipocampo y se ve grande así como está aquí. Esto es una resonancia muy característica de la demencia de Alzheimer. Ese compromiso del hipocampo es bien característico de la enfermedad de Alzheimer. En cambio, cuando vemos atrofias globales, pero no hay compromiso del hipocampo, eso lo vemos en sujetos normales. Arriba de 60 años, las resonancias casi siempre van a mostrar atrofia. Entonces, los estudios de biomarcadores son útiles en los pacientes que tienen aparición temprana. Ahí sí es útil. Y cuando son pacientes que tienen otro familiar y tienen un inicio antes de 65 años, ahí es útil otro examen que se llama las preselininas. Lo hacemos aquí en el país, ¿verdad? Se usa porque es posible que haya una mutación que haga que la enfermedad sea autosómica dominante. Eso le importa a la familia. Eso es importante para los otros. Eso los pacientes siempre quieren saber. Entonces, en este estudio en Francia, fíjense, el 10% de personas puede tener otro familiar y puede tener un inicio de enfermedad de Alzheimer autosómica dominante hasta el 10% en pacientes, sobre todo que tienen menos de 55 años, 51. Y estos pacientes tienen formas clínicas motoras, ¿verdad? Que a veces confunden. Entonces, los biomarcadores. Importante la de inicio. Con el aumento de la de inicio, aumenta la probabilidad de que tenga cambios anormales en el cerebro y que tenga una patología típica de Alzheimer. Por lo tanto, mayor de 65 años, con una evolución característica, dominio de memoria episódica, 2-3 años muy bien, independiente, esto no requiere más estudios. Resonancia, laboratorio y nada más. Y a veces sin ningún estudio psicológico, sino que solamente el de la clínica, un MOCA o un mental test. Y ahí me quedaría yo tranquilo, mayor de 65 años, y tomando los exámenes y pues se iría con me mantiene, más las recomendaciones que puse en la diapositiva anterior. Entonces, si tomamos biomarcadores tempranamente a esta edad, lo que vamos a encontrar es falsos positivos, porque ya les dije que hay pacientes sanos que tienen beta amiloide, que tienen tau y que tienen algún grado de neurodegeneración, porque es propio del aumento de la edad. Por lo tanto, los biomarcadores que están disponibles son para pacientes jóvenes o cuando sospechamos que hay algo que está cambiando la evolución. Por ejemplo, que tiene una demencia multiinfarto involucrada porque es diabético, porque es hipertenso, muchas lesiones de sustancia blanca. Ahí podemos decidir nosotros en neurología recomendar biomarcadores para saber qué predomina y le importa a la familia eso. Algunas familias esa recomendación es muy importante. ¿Verdad? Bien, otra vez. Sinucleopatías es la enfermedad de Parkinson. Tautopatías, enfermedad de Alzheimer. Son enfermedades distintas, ¿verdad? Estas son sinucleopatías, son astrocitos que engullen sinucleína. Sinucleína es una de las compuestos productos del metabolismo de la sustancia negra pars compacta. Entonces engullen el complejo de sinucleína, ¿verdad? Y entonces forma el cuerpo de Lewy. Cuando es muy abundante, entonces se llama enfermedad por cuerpos de Lewy y se localiza fuera de los ganglios basales, en la corteza, en los ganglios basales, en la región del sistema límbico. Entonces eso se convierte en cuerpos de Lewy. Y la atrofia del sistema múltiple afecta más el sistema autonómico. Entonces los biomarcadores son útiles, ¿verdad? En pacientes jóvenes, más que todo, ¿verdad? Y hay
más información. El biomarcador está relacionado con compromiso discapacitante, con la discapacidad, y la forma como va a avanzar. Para eso es útil la combinación de medir beta, amiloide y tau, que ahora está disponible, como son cosas que no teníamos disponibles antes. Mientras más tau tenga un paciente, entonces la enfermedad se hace agresiva, así como el que vimos, aquel señor que vimos en el ejemplo, que progresó rápidamente. Tiene mucha fosforilación. No es normal que haya proteína tau fosforilada, ¿verdad? Que es un indicador de que la proteína tau se está degenerando, se está abriendo. Entonces, el patrón típico en el líquido cefalorraquídeo es mucho tau y menos betamiloide, porque este betamiloide está acumulado en el cerebro, ahí se está quedando. Normalmente tenemos amiloide alfa, pero no tenemos amiloide beta. Y las radicales 1 al 41 no deben de estar, y en sangre no debe de haber fracción 40. Entonces, esto nos sirve, nos va a servir. Hay discusión, pero nos va a servir para distinguir y detectar progresión. Son las dos cosas que vamos a tener. Entonces, los marcadores están relacionados con patologías, ¿verdad? Hay bastantes estudios, y lo que nos interesa es sacar algún día, bueno, ya se está haciendo, ¿verdad? De hecho, en el informe que acabo de enseñarles, buscar la palabra el perfil A, que es el perfil amiloide, el perfil de progresión y el perfil de neurodegeneración. En algunos pacientes nos va a servir esto, como el caso que les enseñé del TED de Barcelona, que ese TED de Barcelona tenía 2 enfermedades, ¿verdad? Tiene la enfermedad de Alzheimer por clínica y tiene otro factor confundidor, que es sus patologías que están produciendo microinfartos. Entonces, estos pacientes nos va a servir este perfil. Este perfil ahorita nos está haciendo rutinariamente, pero algún día, quizás nuestros hijos, que si estudian medicina, que quieren dedicarse a esto, van a usar esta combinación ATM, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra la A? Pues la A de amiloide se puede encontrar por fluido en el líquido cefalorraquídeo, o medirlo en plasma a través de la fracción en plasma que se llama fracción A beta 4240 en el plasma. O lo podemos ver por una imagen, que es el petamiloide. ¿Cómo medimos el tau? Que nos mide progresión en el líquido cefalorraquídeo, midiendo la tau fosforilada o en plasma, que se llama tau de plasma. Estos no están disponibles aquí en este momento. Ninguno de esos. ¿Cómo medimos el tau que no sea por punción lumbar? A través de tomografía por emisión de positrones de tau. ¿Cómo medimos la neurodegeneración? Eso sí está disponible aquí en nuestro país. Es a través del neurofilamento o a través de imágenes, que es el PET de fluoro de desoxiglucosa. Eso lo tenemos aquí en nuestro país y mide la cantidad de impacto de lesiones, y esto está relacionado con neurodegeneración específica, neurodegeneración. Entonces, estos son lo que yo recomendé en el informe que acabo de mostrarles. Entonces salen 8 combinaciones, ¿verdad? Cada una de estas nos puede dar la probabilidad de que no es Alzheimer, o la probabilidad de que tenga una enfermedad mixta y que sea más vascular. Es mejor que un paciente tenga enfermedad vascular y no Alzheimer, porque la enfermedad vascular tiene un pronóstico mucho mejor. Entonces este va a ser un futuro. Entonces estos son los biomarcadores disponibles, ¿verdad? Que están en desarrollo todavía, y estos son algunas de las formas como un biomarcador nos puede ayudar por imágenes. Aquí está el cortirio posterior cortical atrophy, el paciente que le enseñaba que buscara un martillo rojo, es más occipital. La variante que vimos del paciente que no puede mencionar dónde ha estudiado, no puede describir, ha perdido el lenguaje de comunicación, es la variante logopédica, que nos puede salir así. Y la variante típica es la variante de Alzheimer, por pérdida de la amnesia, por pérdida de la memoria episódica, sería esto. Tenemos estas formas no amnésicas, la forma de Alzheimer del comportamiento, que cursa muy tempranamente con alucinaciones, y vean las alucinaciones en la corteza parietal y occipital accesoria, donde están las imágenes y los individuos o las cosas que ven los pacientes,
que es el debut, ¿verdad? Y una tautopatía también que se confunde es la córtico-basal. Así se caracteriza porque un hemisferio está más afectado que el otro. Esto es, ya no se considera una variante de Alzheimer, es una enfermedad separada. Pero los demás sí. Entonces, el tau pues nos sirve para ver progresión. Este es el nuevo test que está saliendo ahora, que es medición a través de sangre, a través de midiendo la beta 4240, ¿verdad? De este grupo. Entonces se mide por séricos, ¿verdad? Por medición en sangre, ¿verdad? Basados en sangre. También hay de proteína tau total. Este laboratorio es el que lo está haciendo ahora, que se llama C2N2, que es el que recomendé en el informe, que este laboratorio procesa la muestra y la puede detectar. Ya fue aprobada por la FDA, ¿verdad? Y ha recibido este doctor McDavé, que es el que más promueve esto, pues él tiene compensaciones económicas por eso. Entonces, estos son los séricos. Lo que falta de este estudio es el estudio poblacional. Todavía no está bien diseñado aún, ¿verdad? Le falta un poquito más madurez bioestadística para sacar factores predictivos, factor predictivo positivo, factor predictivo negativo, ¿verdad? También los índices de sensibilidad, los índices de especificidad, todo esto nos hace falta, ¿verdad? Está todavía muy precoz. Los biomarcadores no específicos, que son los de neurodegeneración, medir neurofilamentos, los usan bastante en trauma, pero han aparecido ahora útiles para medirlo en Alzheimer. Este es el nuevo, ¿verdad? Una proteína ácida fibrilar, que es el GFAP. Todavía están en desarrollo todavía. Esta es la paciente que vimos, ¿verdad? Y esta es su conclusión. Estos son los medicamentos que toma. Todos estos medicamentos toma. Es hipotiroidea, también es hipertensa, ¿verdad? Tiene enfermedad cardiovascular, también tiene bifibrilación auricular y tiene ya insomnio. Es un paciente que se le encontró hipovitaminosis y por eso toma esto. Estos son los dominios, la SAC que le encontré, ¿verdad? Y a esta paciente yo le sugerí lo que le dije, sérico en el laboratorio CN2, el PTAU, con este es el biomarcador más común, el 18F fluortaucipir, es el que está más usado en Estados Unidos, y la neurodegeneración, verlo en la clínica de nosotros, aquí en El Salvador. Tratamiento. Y se me acabó el tiempo, vamos a quedar hasta acá, vamos a dedicar la próxima sesión solo a tratamiento, y luego la última sesión un poquito de una revisión antes del examen. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar? No, doctor, muchas gracias. Bueno, No, doctor, gracias. hay esta conferencia, pues, como hemos estado un paciente de mi clínica, voy a tener que editarlo y tengo que recortar esa parte porque dice su nombre, dice dice cosas personales, ¿verdad? Entonces no puede ir, o tendré que hacerle una edición especial, ¿verdad? Pero no sé si saldrá para mañana a las 10, que es la hora usual que yo posteo estas conferencias. Bueno, si no hay más, pues gracias por la atención. Seguimos el próximo sábado. Todavía no es vacación, 30, muy bien. 30 nos vemos. Quedarán todavía 1 o 2. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Hasta luego.